Estamos claritos de que el CIES está en una parte de arriba, es inteligencia estratégica, que no es operativa, que no hace recomendaciones, sino que detecta un problema oportunamente. Que el CIES trabaja en función de un marco, un plan de seguridad que define el COSEPE, a través del cual se han definido 3 grandes objetivos para el país, como son el narcotráfico, la minería ilegal y el terrorismo. Esos son los 3 grandes ejes sobre los cuales opera el CIES, las amenazas. De ahí se nos ha dicho que obviamente todas las actas del COSEPE, más allá de ser reservadas y que tranquilamente puede tener acceso a esta comisión si así se lo requeriría, sí necesitamos saber algunas cosas que a mí me interesan saber, y creo que a los colegas también. El CIES, si bien es inteligencia estratégica, y si bien tiene unos brazos de apoyo abajo que son la DGI, el G2, la protección de la Casa Presidencial, y que más abajo incluso puede ir a la SRI, puede ir a la UAFE, puede ir a otros estamentos, ¿no es cierto? Sí quisiera saber si es que el CIES, en función de esa atribución que tiene de determinar el problema, solicitó en algún momento al ECU 911 el seguimiento de funcionarios o cualquier tipo de persona, concretamente. Les repito que no. Perfecto. ¿El CIES le ha pedido alguna vez a la DGI o al G2 que se realice un proceso de seguimiento frente a la alerta que tenían de Fernando Villavicencio? Es que no lo puedo decir porque eso es un tema operacional y los organismos son independientes. Sí, pero ellos deben saber. Pero la pregunta es concreta. No. ¿El CIES ha pedido alguna vez eso a la DGI? No. No ha pedido a la DGI. Ok. El CIES ha tenido alertas, ya que desarrolla un trabajo de inteligencia estratégica, sobre los miembros del SNAI, sobre los funcionarios, los servidores del SNAI, dentro de los casos de terrorismo o dentro del caso concreto de Fernando Villavicencio. ¿Ustedes detectaron alguna alerta con los señores miembros del SNAI? ¿Tienen alerta sobre los funcionarios servidores del SNAI? ¿Han reportado alguna alerta sobre ellos? Claro que sí. SNAI, los funcionarios del SNAI no lo hemos hecho específicamente con relación a los funcionarios. O sea, al Centro de Inteligencia Estratégica del país no le interesó a usted. A ver. Perdón, déjeme terminar la idea. ¿No le interesó a usted los casos de denuncias graves que existen sobre el SNAI? Pero si yo fui director del SNAI. Por lo mismo. Pero por lo mismo, yo le estoy indicando, por eso estamos en guerra. Y esto no tiene... A ver, yo he venido por un tema, por Fernando Villavicencio, en esta ocasión, pero estoy convocado para el otro tema, el SNAI. Y obviamente siempre está el SNAI. Por favor, pida, déjenme ver aquí, disculpen, ¿no? ¿Qué fecha es la...? Ya, pide el acta de la sesión del COSEPE, en donde asistió el presidente electo. Que fue, me parece que fue el 14 de noviembre. 14 de noviembre. Bueno, por ahí le explico todo lo del SNAI. Y le determino la amenaza que es del SNAI. Entonces, si existe, o si usted se ha mencionado, conoce que el SNAI constituye una amenaza, colegas. El CIES tuvo alertas, o asimismo accionó sus mecanismos de inteligencia contra los, o asociados a algún miembro o miembros de la DGI. ¿Tuvo sospechas alguna vez el Centro de Inteligencia Estratégica sobre miembros del DGI? No, ese no es el tema, yo no. Pero creo que nos interesa a todos saber. Si usted ya ha hecho una alerta sobre el tema del SNAI, nos interesa saber si es que también tenía algún tipo de responsabilidad miembros de la DGI. No tengo ninguna información sobre eso. Que consten actas que no nos da respuesta a ese tema. Entiendo que eso debe constar en un acta del COSEPE. Si es que es información reservada, les ruego que nos diga en dónde podemos revisar eso, porque al país sí le interesa conocer este tema. Responder sobre eso. Que conste, colegas, estoy haciendo una consulta que creo que es absolutamente vinculada al asunto que estamos necesitando. Porque si es que, y le digo por qué razón, no es antojadizo. Esta comisión tiene una responsabilidad muy seria, absolutamente seria, nunca nos vamos a desviar del tema. Pero para poder, el día de mañana, ustedes recuerden la primera sesión que tuvimos, colegas asambleístas, en donde definimos y dejamos abierto esta comisión para poder solicitar comparecencias si es que así se lo requiere. Y a nosotros, en mi caso particular, sí es necesario conocer si es que la DGI tenía también algún tipo de, dentro de las investigaciones del CIES o de lo que hacía el CIES, algún tipo de alerta. ¿Por qué razón? Porque podemos también llamarle, obviamente, a comparecer a quien está al frente de DGI para que nos pueda indicar cierta información que sea relacionada con el caso de Fernando Villavicencio. Si es que no viene el caso, pues no ha pasado nada. Pero no entiendo por qué debamos reservar eso en esta, o más bien dicho, no. A ver, yo le he indicado a usted que no voy a dar información ni
que no corresponden en este momento. Así que estoy... Bueno, Ok, hasta aquí mi intervención, colegas. Ante un tema muy sensible, no sé cuáles son los temas por los cuales se excusan tanto para comparecer ante esta comisión. Señor Fausto Cobo, es director general. Esta comisión ha escuchado en varias ocasiones que hay una institución que se encarga específicamente de la investigación y geolocalización. Y a su mismo tiempo, usted ha manifestado de que no puede dar a conocer cuáles son esas instituciones porque es algo delicado. Quisiéramos, por favor, saber cuáles son esas instituciones, porque si tenemos a esta otra parte, debemos de saber nosotros a quién llamar durante este proceso para poder seguir ejerciendo las investigaciones correspondientes. A ver, quien intercepta, quien geolocaliza y tiene los medios para hacerlo, son la Fiscalía General del Estado y la Policía Judicial. En el ECU 911 existe también de geolocalización, pero es para el tema de seguridad ciudadana, en el tema de localización, por ejemplo, para atender una emergencia, no para perseguir, no para hacer seguridad. El CIES no entra dentro de... Le repito nuevamente. Señor Fausto, por favor, aquí, un momento, estoy preguntándole, por favor. Estamos en esta mesa de diálogo para conversar. Sí, claro. No estamos para que usted yo se altere. No, es que no vale ser así, porque estamos en una mesa de conversa para preguntar y tener la respuesta pertinente de su parte, por favor. Merecemos respeto nosotros y todos los ecuatorianos que sin tintes ni banderas políticas necesitamos saber la verdad sobre el asesinato de Fernando Villavicencio. Por favor. Para eso estamos aquí. La comisión ha solicitado a las actuales autoridades información referente a los protocolos emitidos para otorgar seguridad a quienes cuentan con informe de riesgos, incluyendo los de definición de personas a cargo de la seguridad, implementos, armas y vehículos a accionarse. Esto con la intención de identificar si existía o no una real protección y seguridad si estaban preparados para responder ante un posible ataque. Señor Fausto Cobo, ¿usted tiene conocimiento de cuáles fueron las armas entregadas al equipo de seguridad asignado al ex candidato presidencial Fernando Villavicencio? No lo conozco porque es de un nivel operativo. Yo no tengo nada que ver en eso. De repente, los vehículos que estuvieron asignados a la seguridad. Tampoco, porque es un tema de la DIMPRO y de la Policía Nacional. De repente, las entidades que asignaron los vehículos blindados para el candidato presidencial. No, porque es la policía la que tiene que, con sus medios, hacerlo. Y si no los tiene, pues tiene que solicitar. Pero yo no conozco. De acuerdo. En relación con el perfil y situación actual del personal que acompañó al señor Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia el 9 de agosto del 2023. No lo conozco porque no es... Todavía no le realizo la pregunta, le estoy dando una premura del tema. ¿Cuál es la pregunta? Existía un detalle de los perfiles profesionales del cuerpo de seguridad asignado al ex candidato presidencial, Fernando Villavicencio. Ese no es el nivel del CIE. sí, compañero Cristian, en tal caso las preguntas que sean específicamente CIES, por lo que es el ese nivel es la más abajo. Teníamos nosotros también, justamente, habíamos citado a la parte de la policía. Ellos están aquí en este momento, sí. Hasta todavía no se lo puedo Sí, por favor. ¿Tuvo la Dirección de Inteligencia alguna alerta con respecto al inminente riesgo que corría el ex candidato presidencial? Ya lo he expresado. Por favor. Obviamente el CIES, por sentido común, no solamente por inteligencia, genera el peligro que corren los candidatos en la campaña electoral y específicamente por el protagonismo de Fernando, desde luego que sí, pero no es la que da la respuesta del CIES. ¿Y las acciones que implementó la Dirigencia de Inteligencia en torno a esas posibles alertas, cuáles fueron? Ya le estoy indicando que yo no soy el que ejecuto las operaciones, pero tiene que hacerlo la inteligencia operacional y la inteligencia táctica que está con el candidato. De acuerdo, señora presidenta, hasta aquí mi intervención. Coronel, quisiera por favor que usted nos indique quién realizó el informe del 22 de mayo que usted indicó en la diapositiva que fue la primera reunión en donde se identificó los riesgos y amenazas, por favor. ¿Quién realizó el informe? El micrófono, por favor. CIES. Ya, perfecto. ¿En dónde se reunieron para el informe del 22 de mayo, por favor? A ver, no necesariamente hay una reunión. Es una alerta, se difunde por canal seguro. Bueno, estoy haciendo las preguntas con absoluto respeto, por favor. Por favor, señora presidenta, que se nos certifique de manera digital el acta del 22 de mayo a esta comisión, porque aquí hay una inconsistencia. El 22 de mayo fueron 5 días después de la muerte cruzada, aún no había un listado de candidatos. Quisiera saber y se lea en esta comisión
¿Cuáles fueron las alertas que se presentaron el 22 de mayo en vista de que aún no había una lista de candidatos y aún así ya hubo un informe de vulneración? Durante la presentación, Le escucho, coronel. Podrían, Por eso, los candidatos podrían desprevenir. por eso. Perfecto, necesitamos un acta, el acta, por favor, para poder nosotros... Le repito nuevamente, la alerta no es una reunión, es sencillamente una difusión de la de alerta. un informe. Ah, no. Entonces, durante la presentación, el señor Cobo justamente presentó el acta. Sí, estaba en la diapositiva y inclusive tomemos en consideración que Fernando Villavicencio, desde que estaba en la comisión de fiscalización, ya tenía. sí, por eso voy a continuar. Correcto, el coronel Fausto Cobo nos presentó la siguiente diapositiva, señora presidenta, en donde no está el informe de vulneración, que sería importante que una copia de ese informe se tenga en esta comisión, por favor. Segundo, quisiera, por favor, coronel, que usted nos diga desde cuándo ustedes identificaron, debido a que la inteligencia estratégica que ustedes manejan define riesgos y amenazas. Antes del 22 de mayo, tal vez usted ya tuvo algún informe de riesgo o amenaza para, en aquel entonces, asambleístas o servidores públicos dentro del contexto. Obviamente la presencia de Fernando Villavicencio en la coyuntura, tanto como asambleísta como candidato, fue protagónica y él se enfrentaba a las amenazas en contra del Estado. Y el riesgo existía, siempre existía. Vuelvo y repito, coronel, yo le estoy hablando con absoluto respeto y él obviamente vulnera el tipo de respuesta. Segundo, fui compañera de Fernando Villavicencio aquí en asamblea y todos sabíamos el riesgo. Debido por ello, mi solicitud es si antes, durante el periodo que él fue asambleísta, hubo algún informe dentro del CIES donde identificaba riesgo o amenaza a la figura de Fernando Villavicencio. Y si lo hay, por favor, permitir los informes que hay en donde identifique el nombre de Fernando Villavicencio a esta comisión, por favor. A ver, yo les repito, quien define el riesgo es la DIMPRO, no es el CIES. Así que hasta ahí mi respuesta. Ya. Señora presidenta, siendo así, por favor, como comisión, identificar quién fue en aquel entonces el director del DIMPRO para que comparezca en la comisión en donde se investiga la muerte de Fernando Villavicencio. Por último, creo que es muy importante, y quiero aquí señalar la importancia de la comparecencia del coronel Cobo, debido a que nos ha dado una serie de listado de instituciones y también un triángulo de acción en donde señala, y me duele el decir de manera pública, el asesinato por parte del Estado a Fernando Villavicencio. Esto se señala ya como identificado a quienes estuvieron dentro de la planificación. Solamente para concluir, por favor, coronel. Usted dijo, compañera, tiene un minuto, por favor. Sí, usted dijo, coronel, que los equipos especializados que tenía la CIE se trasladaron. Ya, perfecto. Que los equipos especializados que tenía la CIES se trasladaron. ¿Puede repetir con detenimiento, por favor, a quién se trasladaron esos equipos? ¿Quiénes están actualmente a cargo de esos equipos debido a que el CIES ha perdido la injerencia en los mismos, por favor? Con absoluto detenimiento. No es que ha perdido el interés. El tema es que el CIES no puede interceptar ni tampoco geolocalizar mientras la ley no cambie. Entonces, la interceptación y la geolocalización es con orden de la fiscal. Ya. Y quien lo hace es la policía judicial. ¿En dónde se encuentran los equipos que usted señaló? No lo puedo decir por seguridad aquí, pero no están en el CIES. Pregúntele a la policía. Muchas gracias. Y yo concluyo. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Yo realmente he escuchado con mucho detenimiento y asimismo con el resto de colegas, con todo el respeto al caso. Yo he sido muy sincero en algo que yo comparto y lo he dicho públicamente, que el SNAI es lo que es. El país sabe lo que es el SNAI, usted lo ha dicho. Muy a pesar de que estuvo al frente y con esa... Discúlpeme, señor asambleísta, y me ratifico ahora. Señora asambleísta, me ratifico en un tema. Cuando yo llegué al SNAI, y perdone la confianza que les diga, yo llegué al SNAI hace 2 años y medio. Estuve 2 meses. Sino que el pueblo ecuatoriano me identifica, dice el SNAI. Estuve 2 meses. ¿Y sabe por qué estuve 2 meses? Porque esa fue mi condición. Y me hice cargo, cuando nadie quería hacerse cargo, con 130 y más en la cárcel número 4. Me llamaron a Cotopaxi, me pidieron que yo acepte esa responsabilidad. Dije, bueno, pero por 2 meses. Y estuve 2 meses. Y en esos 2 meses, hace 2 años y medio, hice el diagnóstico. Y el diagnóstico lo voy a resumir. Lo voy a resumir en 2 palabras. Es 3. Es 4. Es una zona liberada. ¿Qué significa ese concepto? Y lo fuerte que es ese concepto. El Estado perdió la soberanía dentro de las cárceles. Esa es una zona liberada. Y esa es la realidad. ¿Cómo se llegó a eso? No es de la noche a la mañana. Se llegó, y mire que no voy a hacer
señalamientos políticos, porque vine con esa intención. Pero se fue acumulando una serie de cosas que se llegó a perder la soberanía. Y lo dije públicamente cuando me hice cargo, después de hacer el diagnóstico. Y para poder hacer el diagnóstico, tuve que inventarme una serie de vericuetos, porque ¿quién me daba la información del SNAI de adentro? Para yo poder hacer el diagnóstico. Pero lo hice. Y la conclusión es que es una zona liberada. Que el SNAI, o la gran mayoría del SNAI, está contaminado. Que los guías penitenciarios no tienen ni las capacidades ni la ley que nos permita tener los medios para defenderse dentro del SNAI. Esa es la verdad. Ahora estamos en guerra y por eso las Fuerzas Armadas están adentro, porque durante estos 2 años las Fuerzas Armadas también se han resistido a entrar, porque también hay normas que impedían que lo hagan. Y asimismo, en esa misma línea de sinceridad, hágase la idea de que usted no estaba en el CIES. ¿Qué piensa del CIES? El CIES ¿Tiene el mismo concepto que tiene el SNAI? no, ¿Sí o no? excelente. Se hizo bastante para, no sé lo que se vaya a hacer, desde mi punto de vista, el CIES no debe ser un tema, una agencia que haga operaciones especiales de inteligencia. Porque primero no hay un plan de carrera para las personas que integran el CIES. Entonces sale un gobierno y entra otras personas. Y esas otras personas pueden tener otro concepto. Y por este periodo pasó Colombia. Miren, cuando yo venía acá a la asamblea, porque estoy hablando con sinceridad, me decían, ¿y qué norma? ¿Sabe qué tuve que hacer yo? Por ahí alguien me contó que existen las buenas prácticas de las Naciones Unidas para las prisiones. Y al final de cuentas, son una normativa. Una normativa porque nosotros somos parte de las Naciones Unidas y entonces también hay que respetar los temas internacionales de compromiso con los organismos. Y entonces escogí las buenas prácticas de las Naciones Unidas para yo poder defenderme y decir, bueno, aquí dicen las buenas prácticas porque no hay ley. No hay la ley de inteligencia. Pues la ley de inteligencia deberá decir, por ejemplo, qué condiciones deben tener los agentes de seguridad de inteligencia del CIES, del SNAI. Y si es que el CIES quieren hacer de agencia de operaciones con operaciones, entonces tiene que haber un cuerpo de agentes. ¿Cuáles son los cuerpos de agentes? ¿Sabe por qué funcionó más o menos la SENAIN haciendo eso? Porque la persona que estaba en el CIES estaba de una u otra manera autorizada, respaldada desde el poder político. Y entonces él no hacía operaciones especiales con agentes civiles, sino con policías de servicio activo, pues. Pero eso, por ejemplo, yo ahora en el CIES soy civil, militar retirado, civil. Yo no le puedo decir a la policía, por eso digo, siempre repetí en esta intervención, independiente. Yo no le puedo llamar, decir, a ver, el general de la DGI, hágame esta operación. No puedo. Y tampoco en el SNAI. No le puedo decir a la policía, a las fuerzas más ingresen, hagan esto. Tengo que pedir, solicitar. Ahora porque estamos en guerra, entonces están prácticamente los militares dentro de las casas. Pero porque ellos, pero yo no puedo llamar general, entre, salga. Pero es evidente que hay una debilidad estatal No es debilidad. mayor. No es debilidad. Claro que es una debilidad. No es debilidad. El concepto superior a la debilidad es la vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es una o más debilidades en el tiempo y en el espacio que se requiere solucionar, no lo puede hacer. Entonces se convierte en una vulnerabilidad. Claro, pero es parte del sistema que tenemos. O sea, que la comparecencia ha servido, lejos de sacar alguna información que yo no veo realmente. Lo que tenemos es este rato pistas para saber a qué autoridades solicitarles otra información a las que vienen. Y bueno, ahora dejamos abierto. Pero sí es necesario hacer una reflexión acá sobre insisto, usted dice vulnerabilidad, pongamos diferentes palabras, pero la falta de normativa, la falta de estructura en ciertas entidades provoca lo que tenemos. Y aquí una sana crítica, porque hay que hacer críticas, no todo lo que se ha hecho estaba bien, porque usted estaba al frente del SNAI. Y usted al frente del SNAI tenía 2 veces, tenía tranquilamente la potestad de dar la orden para que les quite el internet a los que estaban adentro. Entre otros, a ese señor que usted nombró acá hace un momento, que desde el celular daba hasta órdenes. Hasta aquí mi intervención, que presento. Muchas gracias, asambleísta Adrián. Por favor, la Sandra Orestra. Gracias, señora presidenta. Es un pedido, en vista de que yo no soy parte de esta comisión, es un pedido particular hacia su presidencia, señora presidenta, que por favor, primero, se remita y se pida los nombres de quienes estuvieron en aquel entonces en el CIES, cuáles fueron los informes de vulneración, riesgo o amenaza que tenía Fernando Villavicencio. Segundo, señora presidenta, el solicitar los nombres de quienes estaban en la DGI, en la G2 y obviamente en la DINPRO, para saber cuáles fueron los seguimientos que ellos tuvieron y mucho más. Al escuchar al coronel Cobo, siempre recalcar y el anunciar que la DINPRO es la Dirección Nacional de Seguridad y Protección en acción conjunta con una acción operacional territorial. Eso es muy importante, además, en donde se analizan los riesgos y se asignan medios y responsabilidades.
Segundo, señora presidenta, quisiera por favor que usted nos pueda ayudar a dar prontitud y agilidad al memorando número AN-SHMJ-2024-0052-M, en donde se solicita, en vista de que la Fiscalía ha dado el permiso de que una delegación vaya a leer el informe, que se genere rápidamente la delegación de los comisionados de esta mesa para la revisión del expediente de Fiscalía General del Estado, en donde ya hay avances investigativos que ayudarían a la prontitud de este caso.